Buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior estuvimos viendo las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Vimos la media aritmética, vimos la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica para datos no agrupados. En la clase de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central para datos agrupados. Media, mediana, moda, media geométrica y armónica, todas las que podamos. Entonces vamos a presentar pantalla para empezar a resolver. Cuando me doy cuenta que los datos son no agrupados. Los datos no agrupados es cuando me dan datos sueltos, ¿sí? Cuando me dan números sueltos, son no agrupados. No agrupados. Aquí me dan datos sueltos, son no agrupados. Datos sueltos, no agrupados. Cuando me dan una tabla de frecuencia, son datos agrupados. Y la fórmula varían. Ejemplo. Aquí me dan estas dos columnas. Estatura en pulgadas y cantidad de estudiantes. Me dan las dos columnas negras para que calcule la media aritmética, la mediana y la moda. Para yo calcular medida para datos agrupados, primeramente debo agregar tres columnas. A los datos que me dan, le agrego tres columnas. La primera columna se llama punto medio, XI. La segunda columna se llama FA menos. Y la tercera columna se llama FI por XI. O sea, la frecuencia absoluta por el punto medio. Debo agregar esas tres columnas para poder calcular la media aritmética, la mediana y la moda agrupada. Entonces, la fórmula para la media aritmética agrupada, para datos agrupados, es bueno que usted escriba ahí en su cuaderno, media aritmética para datos agrupados. Y escriba la fórmula. Eso es lo primero. Entonces, después de haber resuelto eso, vamos a calcular el punto medio. ¿Quién me dice cómo se calcula el punto medio de la primera clase? Yo, profesor. Dígame. Sumando 60 más 62 y luego lo multiplico por 2. Lo divide. Ajá, lo divido por 2. Ok. ¿Y cuánto le da el primer punto medio? Ay, profe, yo no tengo calculadora, pues se me quedó en mi casa y yo estoy en el trabajo. ¿Qué número está entre el 60 y el 62? Es 63. ¿Está en el medio de los dos? Ay, es 61. Ah, bueno. Es 61. Pues usted lo encontró sin la calculadora. Y en el medio del 63 y 65, ¿qué hay? 64. 64. Y en el medio de 66 y 68, ¿qué hay? 67. 65. Y en el medio 67. de 69 y 71, ¿qué hay? 68. 68. ¿Cómo va a ser? En el medio de un 60. 70. 70. Bueno.
Y en el medio de un 72 y un 74. 73. 73. Ahí usted calculó los puntos medios, pero si no lo sabe calcular, usted suma los dos numeritos, le da ese igual y lo divide entre 2. Así se calcula también, ¿ok? Ajá, profe, pero una pregunta. Diga. Yo estuve resolviendo en la práctica normal, en la que usted envió por la... Pero a mí eso me da, cuando yo sumo 16 más 21, que lo divido entre 2, me da 18.5. ¿Puede dar así? Lo escribe así mismo, 18.5, ese valor de la clase. Ese es el punto medio, así mismo. En este caso, dan números enteros, porque son números pares o impares que dan número entero, todo. Todos esos números dan entero. Ok. Entonces ya nadie tiene duda del punto medio, me imagino, ¿verdad? Vamos a calcular la frecuencia absoluta menos. Frecuencia absoluta menos. Para calcular la frecuencia absoluta menos, lo que tenemos es que acumulamos de arriba hacia abajo. Si acumulamos de arriba hacia abajo, el primer número, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer número? 61. No, es la frecuencia absoluta que se acumula, FI. El 5, Maestro. profe. 5. El punto medio no se acumula. El 5 le sumamos el siguiente, que es 18, ¿cuánto da? 23. 23. Sumamos el siguiente, ¿cuánto da? 45. No, 65. 65. Si le sumamos Ay. 7 más, ¿cuánto da? 102. 92. 92. Le sumamos 8, ¿cuánto da? 100. 100. Entonces, este es el mismo ejercicio que usted tiene en el examen. ¿Qué usted tiene que hacer? Sacar los puntos medios, acumular menos, menos significa de arriba hacia abajo. Usted primero pone el primer número igual, luego al primero le suma el segundo, luego le suma el tercero, luego le suma el cuarto y por último el quinto, en este caso. Tiene que dar lo mismo que da aquí abajo, 100, tiene que dar 100. Tiene que dar igual ahí. Y por último dice que multiplique FI, mírelo aquí, por XI, que es el punto medio. O sea, que multiplique 5 por 61. ¿Cuánto le da? 305. La segunda, 105. 18 por 64. 1115. 1152. 152. La tercera, 152. 42 por 67. 2814. 2814. La siguiente, ¿qué da? La siguiente. 1890. ¿Cuánto? 1890. Ah, sí, 1890. Y la última, ¿cuánto da? 8 por 73. No. 584. 584. ¿Cuál está mala? ¿Hay una mala? ¿Cuánto da la sumatoria? La tercera está mal. ¿Cuánto da? 42 por 67. Toma ahí. 2814, ¿me da, eh? Está bien. Haga la sumatoria, ¿cuánto da? Eso da 3216. 6.000. Niño, tranquilo. 745. Sí, está tranquilo, pa. Ok, pues saben multiplicar ustedes entonces. 6.700. Sí.
Entonces, ya podemos buscar la media aritmética. Escribe ahí media aritmética para datos agrupados. Lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Tenemos ya los dos valores. La sumatoria de XI por FI, ¿cuánto dio? $6,745. Ajá. Y eso lo dividimos entre n. N es el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es? 100. ¿Y cuánto da eso? 67.45. Y eso dice aquí que son pulgadas. Ajá. Ok. Y ya resolvimos esa parte. ¿Quién no entendió eso? Esa se entiende, la que yo no entiendo la otra. Profe, Diga. yo no entendí la partecita donde culmina con 6.000, donde termina con 6.745. Esa partecita no la pude entender. Esta partecita que se ¿Dónde saca? suma ahí. Esa suma que hicimos ahí. Sí, pero ¿con qué se suma? Multiplicación. Ahí dice FI por XI. Que multiplique FI, que es la segunda columna, por XI, que es el punto medio. Tú tienes que multiplicar la segunda por la tercera. Ok, ya. ¿Qué cantidad de estudiantes por punto medio? 5 por 60 da 305. 18 por 64 da 1152. Y así. Después sumo y da ese valor. Ya entendí, está bien. Porque no sabía cómo. Lo divido entre los 100 y me da la media. Está bien. Entonces, la moda, para buscar la moda, usted necesita realizar varios pasos. Primer paso, la moda se busca en la posición. Lo primero se hace buscar la posición. Primer paso, buscar la posición en FI. Buscar la posición en FI. Nos vamos a FI de la tabla. ¿Cuál es en FI? ¿Cuál es el valor más alto que hay? 42. El 42. Entonces, ese 42, si en su cuaderno usted lo subraya, esa línea, esa línea entera usted la subraya, porque ahí es que está la moda. Repito de nuevo, escriba. La moda se busca con el valor más alto de FI. El valor más alto de FI, el mayor valor, ahí es que está la moda. Ahí es que está la moda en el mayor valor de la frecuencia absoluta. El 42 en este caso. Subraya entero esa línea. Y con esa línea resolvemos aquí la fórmula. Debemos buscar algo que le llamamos D1. ¿Cómo se busca D1? Al número mayor le resta el de arriba. ¿Qué le resto? 5. 18. Al 42 número menos 5. le resto el de arriba. ¿Cuál es El 18. o el anterior? Para que me entienda mejor. Al 42 le resto el 18, que es el anterior, y eso me da ¿cuánto? A mí me da 24, profe. Eso se llama delta 1. Eso se llama delta 1. Delta 1 o D1. Delta 1. Al número mayor le resto el anterior, el de arriba. Y delta 2, al número mayor le resto el de abajo. ¿Cuál es el de abajo? 27. 27. Entonces, eso es de 1 y de 2. ¿Cuánto da 42 menos 27? 15. 15. 15. Entonces, ahí busqué lo que llamamos D1. Yo lo voy a poner D1. Si usted quiere escriba delta 1, yo le llamo D1 y D2. No escribí mucho. Entonces, ¿usted entendió cómo se busca D1 y D2? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Y entendió dónde se busca la moda? Profe, ¿de dónde salió el 15?
Míralo ahí. 42 menos 27, ¿cuánto da? 24. Ah, 15. ¿Cómo hacer? Ya. 42 menos 18 es delta 1 o de 1. Y 42 menos 27 es de 2. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. El límite inferior de esa clase que subrayé, ¿cuánto es? Límite inferior. ¿No se acuerdan? El límite, el 66, profe. Ok. No, pues no se acuerdan, yo les repaso. Yo me voy aquí a repasarle ahora, entonces. No, el 66, maestro. Esa clase, usted recibió clase conmigo, ¿se acuerda? Que todo eso se llama clase, ¿verdad? Cada una de esas es una clase. Y que el primer número se llama límite inferior y el más alto, el más grande, se llama límite superior. ¿Ok? ¿Y cómo yo calculo el intervalo de clase cuando me dan la tabla hecha? Un límite inferior cualquiera, yo les resto el de arriba. A 10 les resto 5, ¿cuánto da? 5. 5. A 15 les resto el de arriba, que 10, ¿cuánto da? 5 también. 5. Entonces, aquí, ¿cuánto da el límite, el intervalo de clase? ¿Cuánto da aquí? En esa tabla. ¿Y dónde quedó? Ah, que no ven. No, profe. El intervalo de No. clase, ¿no ve la tabla? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuánto da el intervalo ahí? 66. Ajá, No, menos. profe. No es 3. ¿Cuánto es la diferencia de los dos intervalos? 3, profe, ¿no? 3, profe. ¿Pero qué usted restó para que le dé 3? 69 menos 66. 69 menos. 66. Ok, puede ser, sí. Entonces vamos a sustituir aquí. El límite inferior me dijeron que es 66. De 1, ¿cuánto dio? 24. 24. De 1 se repite abajo de nuevo. 24. Y de 2, ¿cuánto dio? 15. 15. 15. Y el intervalo me dijeron que es de 3. Entonces, para resolver eso, esta parte azul se hace de último. El 66 más pasa igual. Y se resuelve esta parte. 24 entre 39 que hay abajo y lo multiplica por 3. O 24 por 3 y el resultado lo divide entre 39, como usted quiera. ¿Cuánto da? Repítalo, 1.84. 1.84. Y si al 66 usted le suma 1.84, ¿cuánto le da? $67.8, 84. 67.8. 84 pulgadas. Ajá, 67.84. Entonces ahí está el resultado. Ahí está el resultado. ¿Qué no entendió? Pregunte. Ahí está el ejercicio completo. ¿Qué? Profe, vuelve y explique ¿Qué otra explica? vez la suma, porque yo no entendí. ¿Qué fue lo que te dijo que sumara? Que al medio 1.86. Que explique que lo último que usted hace en matemática es sumar. Eso usted lo pasa igual, el 66 más.
y resuelve aquí. Aquí hay una división y una multiplicación. Si usted quiere, primero divide y después multiplica, o primero multiplica y después divide. Hágalo como usted quiera. ¿Cuánto le da? Ok, ya entendí. Me dio 1.84. Ok. Y se lo suma el 66. ¿Cuánto le da? 77.84. Ok, listo. Entonces vamos a seguir con la mediana ahora. La mediana no se busca aquí donde se busca la moda, aquí en FI. La mediana no se busca donde se busca la moda. La mediana se busca aquí donde dice FA menos. Aquí es que se busca la mediana. Escríbalo. La mediana se busca para datos agrupados, se busca en FA menos. FA menos. Ahí se busca la mediana. La moda se busca en FI. La mediana en FA menos. Para buscar la mediana, el primer paso es buscar la posición. ¿Cómo encuentro la posición? Divido n entre 2. ¿Cuánto vale n? N los datos, ¿cuántos son en la tabla? ¿Cuánto es el tamaño de muestra de la tabla? 100. 100. 100. Si usted no sabía, n es tamaño de muestra y vale 100 aquí, en esta tabla, 100. Entonces, yo pongo a 100, lo divido entre 2, ¿cuánto me da? 50. 50. Ese 50 se llama 50.5. posición. Ese 50 se llama posición de la mediana, posición. La posición es 50. Yo voy con la posición donde dice FA menos aquí y yo busco qué número va después del 50, de los que están ahí. El Inmediatamente. 65. 65. El 75. Y ese número yo lo subrayo entero porque ahí es que está la mediana. Ahí donde está ese 65, ahí es que está la mediana. Entonces, el límite inferior, ¿cuál es en esa clase? Límite inferior. El 66. Ok. Primer número. Vamos a copiarlo aquí. El 66. Primer número, 66. N entre 2, ¿cuánto dio? 50. 50. 50. 50. Entre 2 dio 50. El FA menos anterior, dice ahí, FA menos anterior. En el 65, el anterior que hay, ¿cuál es? El 23. El 23. FA menos anterior es el 23. 23. Entonces el 50 ahí se le resta 23. El intervalo de clase, ustedes dijeron ahorita que era de 3 en 3, ¿verdad? Sí. ¿Y la Sí. FI cuánto da la frecuencia absoluta subrayada? Aquí, frecuencia absoluta FI. 42. 42. 42. Ya yo tengo todos los datos para resolver. Tengo todos los datos ya para resolver. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, es el 66, yo lo paso igual. Igual lo paso. Y resuelvo esta parte que está en azul. ¿Cuánto me da la parte en azul? Al 50 le resto 23, dice ahí. ¿Cuánto da? 27. 27. Si quiere lo divido 27. entre 42. ¿Cuánto da? 42. 9.64. No.
50 menos 20. 0.64. 0.64. Calculadora, profe, que no se ve bien. Tiene que darle igual cada vez que haga una operación. 0.64. La calculadora, profe, que no me lo presenta bien. ¿Cuánto da 50 menos 23 es igual entre 42 es igual por 3? ¿Cuánto da? 1.928. 1.92. 1.92. Sí, 92. 1.928. Y si al 92. 66 usted le suma 1.922, ¿cuánto da? 67.92. Pulgada. Entendí. Ahí está resuelto eso. ¿Alguien no entendió eso? La mediana. Esta es la mediana. Buscamos la posición que fue 50. Buscamos el 50, que fue el 65. Buscamos el límite, que es 66. N entre 2 da 50. El valor anterior al 65 en FA menos 23. La frecuencia absoluta es 42 y el intervalo va de 3 en 3. Primero el 66 lo pasamos igual y resolvemos 50 menos 23 es igual, entre 42 es igual por 3, da 1,92 y se lo sumamos y resuelto. Vamos a ver otra medida que se llama media armónica. La media armónica se hace muy fácil y es la última ya que vamos a ver hoy. Se busca el punto medio de la clase. El primer punto medio, ¿cuánto es? Primer punto medio, ¿cuánto es? 3, 3. El segundo, 3. 5, el siguiente, 7, siguiente, 9, siguiente. 11, 11. 11. Ya todo el mundo sabe lo que hice, buscando el punto medio. Sí. ¿O hay dudas? Si no hay duda del punto medio, entonces aquí dice Pero que... repítelo de nuevo. ¿Qué? Repítalo de nuevo, que el internet estaba un poco lento y no ¿Usted entendí. no sabe buscar el punto medio, Ángela? Sí. Ya. ¿Cómo se busca el punto medio? Se suman los valores y se dividen entre Sí. 2. Si suma Sí, el que 2, vamos rico. ¿qué da? 2 más 4, ¿cuánto le da? 6. Dividido entre 2. Sí. Así busca lo demás. Aquí en esta columna última voy a dividir la frecuencia absoluta FI entre el punto medio. La primera frecuencia absoluta, ¿cuánto es? La primera frecuencia, ¿cuánto es? 1, Y el primer punto medio, ¿cuánto es? 3, Entonces divido 1 entre 3, ¿cuánto da? 3. Da Ah, 3. 0.33. 3. La segunda, ¿qué divido? 2 entre 2 entre 5. 2 entre 5. 0.40. 0.40. La tercera. 0.4. 4 entre 7. 4 entre 7. 0.57. 0.57. Siguiente. 2 entre 2 9. entre 9. 0.22. 0.22. Y la última. 1 entre 1 entre 11. 11. 0.09. 0.09. 0.09. Si usted suma los resultados, ¿cuánto da?
Si usted suma los resultados, ¿cuánto da? La suma, ¿cuánto da? Alguien que tenga una calculadora que sume, que yo no tengo calculadora. Uno punto 1.63. 603. 1.615, algo así. 615, así mismo, 1.615. Entonces ya tenemos los resultados. Podemos hacer la fórmula. Tenemos los resultados, ya podemos hacer la fórmula. ¿Cuánto vale n en este ejercicio? N, ¿cuánto es? 100. 10. 10 dividido entre la sumatoria que hicimos ahora, ¿cuánto es? 1.6. 615. Y si usted divide esos dos valores, ¿cuánto le da la armónica? $6.19. Entonces, esos son horas, dice el ejercicio. ¿Qué fue lo que hice ahí en la media armónica? Me dieron estas dos columnas, busqué los puntos medios de cada clase, dividí cada frecuencia absoluta entre el punto medio, 1 entre 3, 2 entre 5, 4 entre 7, 2 entre 9 y 1 entre 11. Los resultados los sumé y por último divido el 10, que es n, entre la sumatoria que hice y ya lo encontré. Así de fácil. Me imagino que no hay duda ahí, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. El jueves vamos a explicar la media geométrica agrupada y la media ponderada, que es lo otro que está en el examen. Y ya de ahí en adelante dejo abierto el examen para que usted se examine una semana, el día que usted quiera. Okay. Profe, yo tengo una pregunta sobre eso que usted terminó ahora. Su pregunta. ¿Por qué aquí